7 a 8 de la mañana por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. QTF. Regresamos. Mi querida Rina Musali, analista internacional, especialista en asuntos latinoamericanos, analista y conductora de Vértice Internacional del Congreso, en fin, es muy importante entender varios rubros de la administración actual. Y hoy nos vamos a concentrar en política exterior. ¿De dónde venimos y qué estás viendo hacia dónde vamos? Mira, yo creo que nos tenemos que hacer la pregunta de qué significa la cuarta transformación en materia de política exterior. En un primer momento yo te diría que no se ha hecho público un plan de la nueva política exterior 2018-2024. En la misma REC, que es la reunión de embajadores y cónsules que se dio en enero de este año en la Cancillería, se trabajó para elaborar este nuevo plan. Entonces, en términos oficiales, todavía no contamos con un plan. Sin embargo, yo te diría que después de los primeros 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sí tendríamos ya quizá un análisis un poquito más acercado de lo que está pasando, pero ya pasamos los 50 días y yo creo que también hay pistas y hay claves que merecen una opinión. Yo partiría de algo que veo muy preocupante, Fernanda, y que es más allá del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. México no tiene definido su papel en el mundo, no tenemos definido qué queremos ser en el mundo del siglo XXI. Y esto tiene que ver con una élite mexicana que tradicionalmente no le da importancia a los temas y a los asuntos internacionales. Es decir, es una élite que está volcada hacia lo interno, que es localista, que es nativista, y que no está consciente que la política exterior es motor y palanca del desarrollo nacional. En otras palabras, una mala lectura de la política exterior nos resta posicionamiento internacional y regional, pero también nos quita puntos del Producto Interno Bruto en materia económica y también no nos permite generar empleo, es decir, nos cuesta empleo y oportunidades de desarrollo. Entonces, si no tenemos una élite política, si no tenemos una toma de decisiones que entienda que la política exterior no es un accesorio de la política pública, es piedra angular de la política pública. Entonces, eso me parece que no lo entiende la élite en general, o sea, varios gobiernos del pasado y del presente, y a mí eso sí me preocupa como internacionalista, porque yo sí quiero ver en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador un verdadero compromiso con lo internacional. Tan solo un dato, el 78% del comercio de nuestro PIB está relacionado con el comercio exterior. No podemos sustraernos del mundo. Quizá haya cosas que no nos gusten, pero entonces tenemos que observarlo, tenemos que entenderlo, tenemos que ampliar nuestro campo visual de lo que pasa más allá para extraer beneficios. Y sobre todo a esta élite política se le olvida algo que es muy importante. Somos la 11ª economía en el mundo en materia de capacidad de compra. Somos un país miembro ¿Podemos perder eso? Miembro de la OCDE, miembro del G20, estamos dentro de las 20 economías más industrializadas del mundo. Somos un país bisagra, un país puente entre el norte y el sur, el este y el oeste. Tenemos un bono demográfico asentado en jóvenes, cuantiosos recursos naturales. Somos una potencia, además de turística, cultural, con un enorme poder suave. Y a mí me gustaría que todos estos atributos se acrediten en el orden internacional. En pocas palabras, Fernanda, que tengamos una política exterior equiparable a nuestros atributos, que equiparable con nuestras equivalencias, con nuestra proporción. Pues es que claro. Es decir, somos segunda economía de América Latina, somos un país líder. ¿Por qué vemos al mundo con tanto miedo, no? ¿Por qué nos alejamos y nos sustraemos? Y porque no le damos ese valor central dentro del diseño, la instrumentación y la evaluación de la política pública. ¿Con quiénes tendríamos que estar negociando? ¿Con quiénes tendríamos que sentarnos ya a la mesa? Países, representantes,
para que pensemos que hay una buena política exterior en México? Bueno, primero con Estados Unidos. Digo, afortunadamente tenemos el nuevo TEMEC o el USMCA, que bueno, hay que ver todo el tema de la ratificación que quizás se dé hasta el 2020. Pero yo te diría que la política internacional es la plataforma en donde se transan los intereses nacionales y México tiene intereses internacionales y tiene que actuar en consecuencia. Por ejemplo, yo pregunto si queremos ser potencia media, ¿cómo vamos a incursionar cuando estamos hablando de un cambio de era geopolítica con China a la cabeza? ¿Qué estamos haciendo con China? ¿Vamos a utilizar a China y a Rusia para contrapesar nuestra relación tan concentrada con Estados Unidos? ¿Cómo vamos a utilizar nuestro acercamiento o nuestra política exterior hacia Venezuela y Nicaragua? Es decir, hay muchas preguntas. ¿Qué vamos a hacer en materia de temas, de alianzas, de actores? ¿Con quién nos vamos a acercar? Y ese tejido fino no lo estamos viendo. Principalmente en Estados Unidos tenemos que ver cómo vamos a lidiar con Donald Trump. Es decir, un Donald Trump que es el presidente más influyente y poderoso del mundo, pero con una vocación antimexicana, antimigrante y supremacista, con un carácter impredecible, sumamente agresivo y sobre todo solamente comprometido con sus bases electorales. Es decir, una furia nativista y localista y que ve a México, ¿no?, como su patio trasero y también a Centroamérica. Entonces, lidiar con Donald Trump es todo un tema. Y el segundo punto que hay que preguntarnos es, ¿qué vamos a hacer en este 2019 en Washington? Es decir, está el shutdown government, está el cierre de gobierno, el más largo de la historia, una enorme crispación política entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Prácticamente estamos viendo una máxima tensión en Washington, en el Capitolio. ¿Cómo México se va a incursionar en ese panorama? ¿Qué vamos a hacer? Entonces tenemos eso, y lo que sí yo veo como acierto de esta administración, aunque te digo que es temprano juzgar porque tenemos apenas 50 días, el tema de Centroamérica me parece que es muy llamativo. Es decir, sí hay una nueva conceptualización del desarrollo hacia el sureste de México y los países de Guatemala, El Salvador y Honduras, es decir, el Triángulo del Norte. O sea, tendríamos que estar volteando a ver estos países. Sí, o sea, sin duda. Yo creo, y acogerlos, acercarlos, incluirlos. Claro, o sea, México siempre ha sido una esfera, es decir, Centroamérica ha sido esfera de influencia de México y hemos perdido liderazgo en los últimos años. Ha habido el Plan Puebla-Panamá, el proyecto Mesoamérica, pero lo que yo sí veo privativo de esta administración es su enorme compromiso y solidaridad con Centroamérica. Es decir, lo que está diciendo el presidente de México es, señor Donald Trump, cooperemos para poner por adelante la agenda del desarrollo y por atrás la agenda de la securitización. La única manera de resolver el problema de la migración es atacando raíces y es atacando causas, es decir, la criminalidad, la violencia, la inseguridad viene por falta de oportunidades económicas. Y la verdad es que el primer tratado internacional de López Obrador se da con Centroamérica, se firma el 1 de diciembre en la toma de protesta y sobre todo manda un mensaje muy contundente porque también acordamos con Trump y ese es el primer acuerdo que tenemos con Trump. No olvidemos la carta que le envía López Obrador a Trump como candidato y le pide que cooperemos con Centroamérica y al parecer Estados Unidos va a dar $5,800 millones para proyectos de infraestructura, proyectos de inversión pública y privada y está invitando a Canadá, a la Unión Europea, a Japón. Es decir, tenemos que hacer un plan Marshall. Es un paquete de financiamiento de ayuda a Centroamérica y al sureste mexicano. Y la verdad es que ahí sí es muy importante este cambio. Es decir, no tenemos una Centroamérica marginal, sino ponerla en el centro de la agenda de la política exterior. Me parece un acierto. En este momento, la Asamblea Nacional ya había asumido las competencias del Poder Ejecutivo y Juan Guaidó se juramenta en este instante como presidente encargado e interino de la República de Venezuela y asume las competencias del Ejecutivo Nacional. Es muy importante esto que está sucediendo en el momento en que él dice: juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela
para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. En este momento, los venezolanos, entre llanto, aplausos, movimiento de banderas, ondean la bandera de Venezuela con la esperanza de dejar pasar el tiempo para poder curar el genocidio del que ellos han sido expuestos y sometidos a través tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. Es tanta la gente unida que no hay cabida a la militarización que impuso Nicolás Maduro en Venezuela para callar las voces. Juan Guaidó se proclama en este instante presidente interino de Venezuela. Y último momento, la máxima corte de Venezuela ordena una investigación penal contra el Parlamento en este instante. De ser así, de ser esto el nuevo rumbo de Venezuela, estamos siendo testigos, minutos antes de las 12 del día, de un 23 de enero del año 2019, de haber terminado y de la finalización del genocidio creado frente a los ojos del mundo por Nicolás Maduro y Hugo Chávez. Y sin duda alguna, si la ley lo permite, si el Estado de Derecho lo permite, tendrían personajes como Nicolás Maduro que pagar con cárcel, devolviendo el dinero robado a Venezuela, los cientos de miles de venezolanos muertos por su instrucción. Estaríamos entonces en este momento frente a un Venezuela libre, en donde evidentemente la oposición venezolana protesta en varios lugares, pero Caracas, la concentración de gente en Caracas es algo que nunca se había visto. De ser así, me toca compartir en este espacio contigo que Venezuela grita libertad gracias a esta impresionante manifestación del pueblo sumido en la pobreza, en la hambruna, en la falta de derechos humanos, y que este camino que se empezó a abrir a través de países como Estados Unidos, como todo Grupo Lima, firmando la libertad de Venezuela al no darle el lugar de presidente de Venezuela a Maduro, coloca, y lo digo de una vez, en una situación muy delicada a México y a Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador tendría, hablando de políticas exteriores, en este instante que no pase de este día y prontito, aplaudir la llegada de Guaidó como interino en Venezuela, en esta Venezuela libre que merecemos ver todo el mundo y los venezolanos gozar y nunca más volver a perder. Foco rojo si Andrés Manuel López Obrador no hace una declaración en pro de la libertad de Venezuela. Hoy el mundo, gracias a estas protestas, gracias a esta concentración y a esta unión de los venezolanos, el mundo está viendo imágenes que pueden representar la libertad de Colombia de un hombre que es un criminal, un genocida
y que merece estar en cadena perpetua. De un dictador, entonces, no, o sea, no podemos echar campanas al vuelo. O sea, una presidencia bicéfala también genera otras problemáticas y otros riesgos. Y teniendo el control del ejército, pues también puede ser peligroso para los manifestantes. O sea, no cantemos victoria, es todo lo que yo diría. A mí me parece, y es como día a conocer, que el día sí, claro. O sea, es un 23, sí, sin duda, pasa la historia, 23 de enero. Sobre todo porque Trump reconoce, eso es muy importante. Claro, pasa la historia este 23 de enero, claro, sin duda alguna, en donde el pueblo de Venezuela, los venezolanos, junto con Guaidó, que insisto, tardó en deshojar las margaritas, frente al mundo, porque ya perdieron todo, ya no tienen nada que perder, la fortaleza que se nota en ellos, más la legitimidad que le da la OEA, Trump, sí, claro, y otras tantas figuras importantes en el mundo. Venezuela siempre ha desconocido a la OEA, es más, ya dijo que ya se va a salir, entonces eso habría que, si quieres lo platicamos regresando con claro esto sí. Y hablamos de AMLO, qué posición va a tomar, ¿no? Que o sea, yo no creo, bueno. No, pero vamos a hablarlo, porque es todo un dilema en materia de política exterior, ¿te parece? Vamos a una pausa. Okay. Rina Musali, gracias por estar aquí. Qué curioso que esto sucede, Rina, evidentemente hay una grata coincidencia. Hablando de política exterior, desde la trinchera del gobierno mexicano, pues hoy se reconoce a Juan Guaidó, un pueblo en defensa de la paz y democracia, a Venezuela, con un nuevo presidente interino. Sin embargo, las políticas exteriores no son tan sencillas. Hoy sería el día, un 23 de enero, que podríamos estar en el camino adecuado, en el rumbo adecuado de una Venezuela en libertad. Mira, yo lo veo como un parteaguas en la historia política de Venezuela, pero también lo veo un poco lejano o un poco más escéptica en decir, necesitamos primero que la parte política de Venezuela, es decir, las instituciones realmente apoyen este cambio. O sea, la presión internacional es fundamental y sobre todo el reconocimiento de Donald Trump, pero no olvidemos que el ejército, que está en gran parte dividido, hay que ver quién realmente apoya o no al gobierno de Nicolás Maduro. La verdad es que para México es una prueba de fuego, Venezuela siempre lo ha sido. Sobre todo lo que estamos viendo en estos 50 días de política exterior de López Obrador es un regreso al pasado. Él lo que busca es revivir estos momentos gloriosos de la política exterior, del milagro mexicano, cuando crecíamos al 6 y al 7%, y en política exterior tuvimos dos momentos muy importantes. Uno relacionado con el desarme, porque ganamos un premio Nobel de Paz en el 82 con Alfonso García Robles para... es decir, tener una América Latina libre de armas nucleares, pero también hay un detalle muy importante. En estas épocas, México no apoyó una resolución de la OEA para que expulsaran a Cuba, y ahí México ganó autonomía frente a Estados Unidos. Entonces, me parece que quizá López Obrador, por supuesto, desde mi punto de vista, no va a reconocer al presidente interino de Venezuela, sobre todo porque se practica una política exterior no pragmática, sino ideológica. Es decir, en vez de practicar una política exterior con evidencia científica, con conocimiento, se practica una política exterior basada en intereses políticos particulares y para favorecer a ciertos actores políticos. Entonces, la primera pregunta es, ¿hacia dónde vamos con una política exterior hacia Venezuela? ¿Vamos a privilegiar lo pragmático, es decir, evaluar costos, beneficios, las coyunturas? ¿Tenemos intereses en el mundo? ¿Cómo los defendemos? ¿O nos vamos a trincherar en un pasado? ¿O nos vamos a trincherar en un perfil, en un bajo perfil? Y esto te lo digo, Fernanda, porque es increíble que México el 1 de julio, con un enorme bono democrático, con una talla moral de López Obrador y con un mensaje anti-status quo y anti-PRIAN, PRI Acción Nacional, dejó con la matemática electoral boquiabierto al mundo. Con este bono democrático, que nosotros no nos pronunciemos sobre el estado de la democracia en América Latina, me parece una omisión. Es decir, es muy importante que México acredite este bono democrático. Entonces, tenemos un gran problema, es decir, un gran dilema de la política exterior, sobre todo porque Donald Trump ya no tardó ni minutos cuando ya reconoce la nueva presidencia, de Juan Guaidó, que la Asamblea Nacional, hay que recordarlo, tuvo elecciones en diciembre del 2016 y ganó la oposición. Y luego Maduro
generó una institución alterna o alternativa para hacer la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces es un paso importante, pero creo que todavía va a dar mucho de qué hablar y que no podemos cantar victoria tan rápida, ¿no? Pero lo que sí es importante es que en términos, en nombre de la soberanía, ¿no? Hay un gran atropello, ¿no? A los derechos de los pueblos. Ahora, Rina, en unos cuantos minutos que nos quedan, si Andrés Manuel López Obrador, dentro de las políticas exteriores, no avala, al igual que el vecino, que es muy importante, si nosotros estuviéramos en Europa sería otro cantar, pero somos vecinos del país de Estados Unidos. Y Donald Trump ya legitimó a un presidente interino que es Guaidó en Venezuela. Si nosotros no tenemos una postura, si Andrés Manuel López Obrador no sale a legitimar de la misma manera, ¿estaremos en problemas con Estados Unidos? Yo lo que te diría es que, y ha sido muy firme López Obrador, el presidente y el canciller Ebrard, han dicho la política exterior tiene que ser principista, basada en el artículo 89, fracción 10, no intervención, autodeterminación de los pueblos. La Estrada. La doctrina Estrada de 1930, por supuesto, es decir, no reconocer a los gobiernos sin cuestionar su legitimidad. Pero también en este articulado hay uno que tenemos que proteger los derechos humanos. Es decir, también tenemos que hacer gala de este principio de la política exterior y que está consagrado en nuestra Carta Magna. Pero lo que yo veo es que tenemos una política exterior que regresa al pasado. Es decir, a nivel diplomático tenemos todo un dilema de intervenir o no intervenir. Es decir, algunos lo ven, esto de no intervención y autodeterminación de los pueblos, muchos lo ven como una fortaleza y otros diplomáticos lo ven como una camisa de fuerza y algo que no genera utilidad en la parte pública. Yo te diría que los principios de política exterior son una guía, son una referencia histórica, pero no son suficientes. No son suficientes para darnos una hoja de ruta y navegar en las arenas movedizas del mundo convulso y tan complejo. Es decir, deberíamos de cohabitar con la política exterior principista, pero también siempre con una política exterior pragmática, basada en las coyunturas, en los intereses de México, en nuestra posición como país líder en América Latina, como segunda economía del mundo, como miembro del G20. Es decir, nunca tener ese complejo ante el mundo de nuestra posición internacional. Ni siquiera hacemos política exterior basada en la prospectiva, Fernanda. Siempre estamos en la retrospectiva y en lo introspectivo. ¿Y dónde están los estudios del futuro? ¿Quién está pensando en las tendencias del mundo del 2030, 2050? Hablábamos de tecnología. Bueno, ¿dónde está la diplomacia científica y tecnológica cuando hoy en Davos se discute la revolución industrial, globalización 4.0? Entonces, estamos viendo que hay una carencia de visión en la parte internacional y eso sí me preocupa mucho. Acabas de tocar el punto toral. No podemos ser chiquiteros en eso. No podemos ser aparentemente neutrales. Uno tiene que estar a favor de los derechos humanos, punto. No hay otra. Tú no puedes no tener una postura frente a que estén matando gente, que esté gente muriéndose de hambre, que tengan 3000% de inflación, que no tengan posibilidad de vivir en libertad, de ser sometidos por una dictadura, de ser aplastados por los derechos humanos y decir, me reservo mi derecho. Ahora, es que la lógica del pensamiento de López Obrador es, no me meto con el mundo, no me pronuncio para que ellos no se pronuncien, no observo para que no me observen. Pero estamos en esas alturas no en el mundo entero. Claro, pero es ilógico porque digo, en un momento de globalización y de interdependencia realmente no parece muy útil. Pero lo de Venezuela le da una oportunidad a López Obrador para generar un mayor espacio de autonomía de la política exterior y deslindarse de Estados Unidos. Es decir, él quiere regresar precisamente a estos tiempos del pasado. Entonces, a través de una política principista, busca decir, me respetan. Ahora, tampoco tenemos garantía de que Trump no se meta con nosotros, digo, porque Trump no respeta a nadie. Entonces, tampoco hay garantía de eso. Pero sí le da una oportunidad de buscar un mayor espacio de autonomía. Ahora, hay otra cosa interesante.
México ha dicho que quiere ser mediador en el caso de Venezuela, lo dijo el subsecretario Maximiliano Reyes. Entonces, no condenar a Venezuela o a Maduro para no meternos en los temas de otros, me parece que esto no es muy útil, pero no condenar para generar un espacio de diálogo y darle oxígeno a la negociación en donde México pueda mediar, sí le doy el espacio de la duda. Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. ¿No? Nada más que para eso tiene que haber de todas maneras una postura. Claro. Y por otro, yo te digo, veamos el tema de Venezuela no como un asunto externo de México, ya es interno. Es decir, Fernanda, estamos hablando que es la Siria de América Latina, no lo digo yo, lo dicen varios autores, desplazados, movimientos de personas, migrantes en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Colombia. Así es. Estamos hablando en México también, es decir, se está dislocando las fronteras de América Latina. Esto ya es un problema regional y necesitamos una equivalencia en ese sentido, no una política exterior localista y nativista que se deslinde de responsabilidades. Queda claro. A mí me parece que eso es lo más importante. Empecé diciendo en el programa el día de hoy, Rina, que me parece tuviste la oportunidad de escucharlo y ahí es donde me centro en lo que quiero comentar, en lo que me parece que se resume todo lo que estamos hablando, es el mundo hoy en día está volteando a ver a México. O sea, los ojos del mundo están puestos en México, pero los de México no están puestos en el mundo. Y yo terminaría diciéndote lo siguiente, López Obrador, yo no entiendo su presidencia si no entiendo que ganó también por los vientos del cambio en el mundo. Sí ganó por el hartazgo, por la corrupción, por el enojo, por la rabia social, por el desprestigio de la política, pero también ganó por los cambios en el mundo, es decir, por el Brexit, por Trump, por la guerra en Siria, por la crisis del euro, por la migración que ha dislocado fronteras en la Unión Europea por y ha el generado, tema de libertad de Venezuela, por el tema de, perdón, y por de los Colombia. populismos, ¿no? Exacto. Entonces, no ver al mundo cuando también el mundo le fue favorable, ¿no? Me parece también importante hacer ese comentario. Para despedirnos, Rina, y yo cuestionaba esto duramente en el tema de López Obrador, tú no puedes pedirle al mundo que se alíe contigo porque hay un fraude en los votos que no te permitieron llegar a ser presidente. Pero no puedes pedirle eso, que se alíe el mundo con el tema de algo que parece que no es un buen conteo de votos y no tiene que ver con democracia. Pero no le pides al mundo que nos aliemos también en contra de un dictador como Maduro. Me parece bien delicado eso. Delicado porque nos vamos a colocar entonces del lado de la antidemocracia. Pues entonces, no está bien.